Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos muy felices de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Una semana más para traerles un nuevo cuento. En esta ocasión, este cuento es un poco diferente a lo que se ha acostumbrado, pero esperamos que les provoque el mismo terror y las mismas ansias que cualquier otro cuento de los que se han relatado aquí en el Noctario. Entonces, sin más por el momento, vamos a comenzar. Apaguen la luz, ajusten el volumen. Esto es el Noctario. Comenzamos. Vámonos. Salieron de madrugada, cuando el pueblo todavía respiraba lento y las gallinas apenas empezaban a reclamar el día. Él se llamaba Iván, ella Marina. No eran niños, pero en ese lugar la vida se siente ajena sin la bendición de los padres. Si no la prueba el cura, si no la comenta la gente en la tienda, a Marina la asfixiaba su casa. Discusiones por cualquier cosa, reproches por todo, un padre borracho, ausente, y ese modo en que su mamá la miraba como si yo hubiera fallado antes de intentar. A Iván lo empujaba el orgullo, sí, pero también el miedo a perderla. Vámonos, le dijo, con una seguridad que no le había visto nunca. Marina no lloró, no dudó, no pidió tiempo, solo asintió como quien ya había tomado la decisión desde hace meses, y por fin alguien la dijo en voz alta. Esa misma noche, mientras sus padres dormían, Marina escribió una nota en una hoja arrancada de un cuaderno escolar. La dobló con cuidado como si con eso pudiera suavizar el golpe. Me voy. No me busquen. Perdón. La dejó sobre la mesa, junto al salero. No hubo despedidas, no hubo abrazos, solo el sonido de una puerta que se abre sin rechinar y unos pasos que se van sin mirar atrás. En la calle los esperaba la camioneta vieja de Iván, una pick-up cansada, regalo de su papá, el único apoyo que pudo darle. Sirve, pero a veces se pone sus moños, le había dicho. Sin embargo, en ese momento arrancó. Tomaron carretera hacia un rumbo que ninguno de los dos sabía señalar con el dedo, salvo por lo esencial, un pueblo lejos, con nombre de santo de esos que huelen a polvo y tradición, donde Iván tenía parientes que lo querían. Eran familia de esa que se elige con los años, un tío, una tía y primos lejanos, gente que todavía respondía con abrazo y no con juicio. Antes de llegar, tenían un pendiente: casarse. No querían fotos ni fiesta, ni lista de regalos. Querían un sello que les diera permiso de respirar. En el mapa mental de Iván existía una iglesita perdida al borde del camino, de esas que ves una vez y luego dudas si era real. Ahí, decía una leyenda de los viajeros, el padre recibía a quien llegara con fe o con desesperación. La encontraron al amanecer, una capilla pequeña, blanca, con la pintura cuarteada, un campanario chueco y un patio sin flores. No se escuchaba nada, ni pájaros ni viento, como si el lugar tragara el sonido. Adentro olía a cera vieja y a humedad. El sacerdote era un hombre mayor, con manos temblorosas y una mirada que no parecía mirar a las personas sino a lo que cargaban en sus espaldas. ¿Se aman?, preguntó sin rodeos. Sí, dijo Marina. ¿Van a huir de alguien? Iván tragó saliva. Iba a mentir, pero el padre levantó una ceja como si ya supiera la respuesta. De todo, susurró Marina, y no supo por qué lo dijo así. El sacerdote los casó sin música, sin testigos, sin sonrisa. Apenas terminó, les puso una mano en la frente a cada uno. Anden, váyanse y no se detengan en el camino, advirtió. Si escuchan que los llaman por su nombre, no volteen. Iván soltó una risa nerviosa, mas el viejo no se rió. En esta carretera existen peligros más allá de lo físico, más allá de lo visible.
Salieron con el corazón acelerado y el anillo aún frío en el dedo. Marina se aferró al brazo de Iván como si ya fueran un hogar, llena de esperanzas, y él se sintió por un momento fuerte, invencible. Iván le prometió a Marina en ese momento que no dejaría que nada malo le pasara y la protegería hasta con su vida. La camioneta arrancó y a los 5 minutos tosió como fumador viejo. Un jalón, un crujido y el motor se apagó con un suspiro. No, 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 no ahora. Iván golpeó el volante. ¡Carajo! Bajaron. El sol ya calentaba, pero el aire era raro, como si la carretera estuviera bajo sombra invisible. Iván levantó el cofre. Marina se quedó junto a la puerta mirando la carretera vacía. A lo lejos, el monte, y nada más. Hasta que escuchó algo. Un susurro. No venía de adelante ni de atrás. Venía del costado, del matorral, de la tierra. Marina. Se le heló la espalda. La voz era suave, demasiado familiar. Marina, ve. No era la voz de Iván, era la voz de su mamá. Marina sintió que el pecho se le apretaba, una mezcla de rabia y culpa que siempre la dominaba. El impulso fue inmediato: mirar, contestar, justificar, pero recordó al padre. No volteen. Apretó los dientes y caminó hacia Iván sin mirar al monte. ¿Escuchaste eso?, preguntó. Iván estaba concentrado, pero su cara se tensó. No respondió de inmediato. Sí, dijo al fin. Me llamaron. ¿Quién? Iván cerró de golpe el cofre. Mi papá. Se miraron un segundo. No era una broma, no era imaginación. Iván intentó prender la camioneta. Nada. Solo el clic vacío de un corazón que no late. Entonces, como si el camino se burlara, escucharon risas. No risas de gente, risas de niños, pero distorsionadas, largas, como si se ahogaran mientras reían. La camioneta por fin encendió con un rugido tosco. «Vámonos», dijo Iván. Avanzaron y conforme avanzaban el mundo parecía perder su lógica. Las señales de tránsito aparecían repetidas. Curva peligrosa 3 veces seguidas. Reduzca la velocidad en tramos rectos. Un letrero oxidado que decía «Bienvenidos», sin nombre del lugar. Pasaron por un puente y Marina vio algo abajo. Un punto blanco en el agua, como una bolsa. Luego vio una mano. Una mano humana que se alzaba desde el río, lenta, sin salpicar, como si el agua fuera aceite. No era un gesto de auxilio, era un gesto de señalar. Señalaba la camioneta. Señalaba a ellos. Marina se tapó la boca para no gritar. Iván apretó el volante y no bajó la velocidad. «No veas», dijo él. No veas». Pero era tarde. Cuando la mente ve algo así, ya no lo puede uno desver. Más adelante el motor volvió a fallar, otra vez. Y en esta ocasión no se apagó por completo. Se quedó en un ronroneo grave, como si algo lo estuviera ahorcando. El tablero parpadeó y la radio, que ni siquiera estaba conectada a nada, se encendió sola. Primero estática, luego una voz. «Marina». La camioneta se estremeció, como si alguien golpeara desde abajo. «Iván». Marina empezó a llorar, pero no por miedo solamente. Lloró por el peso de haberse ido, por la nota, por su casa, por todo lo que uno carga aunque huya. Y en ese llanto, sin querer, dejó escapar un suspiro que fue casi una palabra. «Mamá». La respuesta fue inmediata. La estática se apagó y por un segundo hubo silencio absoluto, como si el mundo aguantara el aliento.
y entonces sonó un golpe en la caja de la camioneta. 1, 2, 3, como pasos. Iván miró por el retrovisor y ahí en la caja, sentada con las piernas colgando como si fuera un asiento, iba una mujer con el cabello pegado a la cara, mojada, riéndose sin sonido. No tenía ojos. Sus cuencas eran oscuras y aún así parecía estar mirando a Marina. Marina gritó. Iván giró la cabeza apenas un poco, lo suficiente para confirmar y lo suficiente para romper la regla. La camioneta se apagó en seco, el volante se endureció y el camino que había sido recto se volvió un laberinto. Curvas donde no debía haber, baches como cráteres, neblina que salió de la nada aunque era mediodía. ¡Prende, maldita sea! Iván giró la llave una y otra vez. Nada. El motor murió. Y con él, la esperanza de poder escapar, de llegar al pueblo, de ser felices. La neblina se cerró alrededor como algodón húmedo. No se veía el monte, no se veía el cielo, solo la carretera y un vacío blanco. Entonces, las puertas se abrieron solas, no con violencia, con calma, como una invitación. Marina se aferró al asiento. No, no. Iván intentó cerrarlas, pero no podía. Era como si las bisagras ya no le pertenecieran al carro, sino a otra cosa, a otra voluntad. Del lado de Marina, en el blanco de la neblina apareció una figura. Era su mamá, o algo que se vestía como su mamá. La misma trenza, el mismo rebozo, el mismo gesto de disgusto. Pero la piel era una capa delgada, estirada como papel mojado. Vámonos a la casa, dijo la figura con una dulzura que jamás se había usado en vida. Marina tembló. En su mente por un instante escuchó la voz real de su madre, la de siempre, gritos, reclamos, control, pero lo que tenía enfrente le hablaba bonito. Y eso fue lo más aterrador, porque lo bonito era una trampa. Del lado de Iván emergió su papá, con la cara seria, el cinturón en la mano, como cuando lo regañaba, solo que ahora el cinturón no parecía cuero, parecía una tira de sombra. Te dije que esa camioneta era para trabajos, no para tus estupideces, dijo la figura y su voz venía con eco, como si hablara desde un barril vacío. Iván apretó los dientes. No es real, no es real. Pero la neblina empezó a llenarse de más voces, muchísimas, gente que los llamaba por su nombre, gente que los conocía, gente que no debería estar ahí. Y entonces, como si el camino tuviera sentido del humor, la capilla apareció otra vez, a un costado, exactamente igual, la misma pintura cuarteada, el mismo campanario chueco, el mismo patio sin flores. No puede ser, susurró Marina. La puerta de la capilla estaba abierta, adentro, una luz tenue de velas, y la voz del sacerdote desde el interior como si los esperara. Les dije que no se detuvieran. Iván miró a Marina, y en ese momento, en medio de lo imposible, tomaron la decisión más humana: correr hacia el único lugar que se parecía a un refugio. Bajaron y corrieron a la capilla, pero cuando cruzaron el umbral, la temperatura cambió. Un frío que no se sentía en la piel, sino en los huesos. Las velas estaban encendidas, pero no iluminaban, solo mostraban sombras más largas de lo normal. El sacerdote estaba al frente, de espaldas, inmóvil. «Padre», dijo Iván, «ayúdenos». El viejo giró la cabeza lentamente. Y no era el viejo. Era una cara sin edad, sin ojos, con la boca llena de dientes pequeños, apretados como granos de maíz. Marina soltó un grito que rebotó en las paredes, y la capilla ya no era una capilla, era una boca. El altar parecía lengua, las bancas parecían costillas, y el aire olía a tierra recién abierta. Iván tomó a Marina de la mano y corrieron de regreso a la puerta, pero la puerta ya no estaba. Se había vuelto una pared. Y en el techo, donde debía haber vigas, había una oscuridad viva, moviéndose, respirando,
La cosa que los había cazado caminó hacia ellos sin prisa. Ahora sí estarán juntos, dijo con una voz que no era voz, era un montón de voces. Ahora sí, ya no se separarán. Marina se aferró a Iván. Iván la abrazó como si con fuerza pudiera negar el destino. Lo siento, dijo ella llorando. Lo siento. No, dijo Iván, y en su terror había amor real. No te arrepientas. La oscuridad los envolvió como agua. No hubo sangre, no hubo gritos largos, solo un apagón absoluto y una sensación de caer, como cuando uno se duerme de golpe. Días después, un trailero juró haber visto una camioneta vieja detenida en la carretera, con las puertas abiertas como esperando pasajeros. Pero cuando se acercó, no había nadie. Solo 2 anillos de plata en el asiento. Desde entonces, los de la región comenzaron a contar la leyenda. Dicen que en el camino hacia el pueblo, nadie se pone de acuerdo cuál, porque el camino no siempre lleva al mismo lugar. Se aparece una pareja joven, tomada de la mano, caminando a la orilla de la carretera. No piden ayuda, no hacen señas, solo caminan. A veces escuchan risas suaves, como si recordaran algo bonito. A veces se escucha un llanto ahogado, como si recordaran lo que dejaron atrás. Y si tú vas de noche y cometes el error de frenar, si bajas el vidrio y preguntas si necesitan algo, si necesitan aventón, ellos voltean. Te mirarán con unos ojos que ya no son ojos sino 2 huecos donde el mundo cae. Si eres listo, acelerarás y no volverás a pasar por ahí jamás. Pero si no lo eres, si les ofreces subir, si les dices tu nombre, entonces estarás destinado a tomar su lugar para que ellos por fin puedan descansar.